Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la presente clase que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como todos sabemos, es una enfermedad crónico-degenerativa que se presenta en adultos mayores, por lo general más de 45 años de edad, y representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Clínicamente se caracteriza por enfisema y bronquitis crónica que conducen al desarrollo de obstrucción de las vías respiratorias. Los nombres que aparecieron al principio de esta enfermedad son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obstrucción crónica del flujo aéreo, enfermedad pulmonar crónica inespecífica, síndrome pulmonar obstructivo difuso. Eso como parte de la historia. Actualmente se define como una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, caracterizado por síntomas persistentes respiratorios y limitación del flujo aéreo debido a anomalías de las vías respiratorias o alveolares, causadas por la exposición a partículas o gases nocivos. La limitación crónica del flujo aéreo, característica de la EPOC, es producida por una combinación de la enfermedad de las vías aéreas pequeñas y destrucción del parénquima, que varían de un individuo a otro. Epidemiológicamente, actualmente ocupa el cuarto lugar entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Su prevalencia depende del país y la edad y sexo, pero se aproxima al 10% en mayores de 40 años. Tenemos que en el 2012 fallecieron más de 3 millones de personas por esta causa y se prevé que para el 2030 sea la tercera causa de muerte debido a la exposición continua a los factores de riesgo y al envejecimiento de la población. Los datos reportados sobre la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica dependen de la zona geográfica y de los criterios diagnósticos utilizados. Afecta más a hombres que a mujeres, pero esta diferencia puede cambiar ya que en los países desarrollados cada vez más mujeres han adquirido el hábito de fumar y en los países en vías de desarrollo las mujeres no fumadoras están expuestas a productos de la combustión de biomasa. Se han realizado varios estudios para determinar la prevalencia mundial de la EPOC, como el de estudio de Halbert y su equipo de trabajo, quienes encontraron una prevalencia en adultos mayores de 40 años del 9 al 10%. Sus resultados estuvieron basados en estimaciones espirométricas. Otro investigador como Adeloy y colaboradores realizaron un metaanálisis a nivel global utilizando datos basados en espirometría y estimaron una prevalencia del 10.7%. Es decir, los estudios son similares. Tenemos otro en América Latina que se realizó un estudio multicéntrico denominado Platino, en el que se reportaron datos de 5 ciudades principales como Sao Paulo, la Ciudad de México, Montevideo, Santiago de Chile y Caracas sobre la situación epidemiológica de la época, que van desde el 7.8% en México hasta el 19.7% en Montevideo. Entonces, para que se desarrolle esta enfermedad, pues tenemos muchos factores de riesgo que tienen que ver con la interacción entre la predisposición genética y la exposición a estos factores ambientales, como tenemos el tabaco. Hay otros factores genéticos, como el más conocido tenemos la deficiencia de la enzima alfa-1 antitripsina, que es un inhibidor de la proteasa más importante del organismo humano. Los factores ambientales, tenemos que la biomasa es la materia orgánica utilizada como fuente de energía proveniente de animales o vegetales y puede utilizarse como combustible. Los materiales más utilizados son la madera, ramas, hierbas secas, estiércol y carbón. La exposición al humo
de leña, especialmente al cocinar, tiene un gran potencial como agente causal de la EPOC. Esto especialmente en nuestros ancestros. Entonces, hay otros compuestos como el benceno, los hidrocarburos aromáticos como el benzopireno, así como otras partículas sólidas y líquidas llamadas partículas de materia que también pueden tener un efecto nocivo contra el pulmón y provocar esta enfermedad. Bueno, vamos a dar paso a Aldana, por favor, para que continúe. La noche de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también conocida como EPOC. Como definición tenemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC hace referencia al grupo de enfermedades que causan obstrucción de la circulación del aire y generan problemas relacionados con la respiración. Entre estas enfermedades se encuentran relacionadas el enfisema, la bronquitis crónica y en algunos casos el asma bronquial. Dentro de lo que corresponde a la epidemiología, tenemos que en Estados Unidos unos 16 millones de personas padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También es conocida como la tercera causa de muerte más frecuente, con más de 140,000 cada año. Y más del 97% de todas las muertes relacionadas con el EPOC se dan en personas añosas, es decir, mayores de 64 años. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres, pero las tasas de mortalidad son prácticamente iguales. Dentro de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo para que esta enfermedad se dé va a ser el hábito de fumar. Hasta un 75% de las personas que sufren EPOC fuman o solían fumar. Y las personas que tienen antecedentes familiares de EPOC tienen más probabilidades de presentar esta enfermedad si es que fuman. También aquí se menciona la exposición prolongada a otros irritantes pulmonares, como puede ser el aire contaminado y la presencia de vapores químicos, el polvo del medio ambiente o del sitio del trabajo y el humo en segunda mano, que esto quiere decir que es el humo que está en el aire producido por personas que fuman. La mayoría de las personas que sufren EPOC tienen por lo menos 40 años al inicio de los síntomas y aunque es infrecuente, el EPOC también puede presentarse en personas menores de 40 años, pero esto puede ocurrir si esta persona tiene un problema de salud que la predispone, como por ejemplo una alteración genética que es denominada la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y también, como es muy común en nuestro medio, haber cocinado en leña. La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos en el hospital es por esta razón, porque toda su vida habían cocinado en leña. Dentro de las causas también se menciona como esta enfermedad evoluciona gradualmente, a menudo debido a varios factores de riesgo, como la exposición al tabaco, eh, puede ser esto pasivo o activo, también la exposición a polvos, humos o productos químicos, la contaminación del aire. También es muy importante aquí mencionar los eventos en la vida fetal y en los primeros años de vida, que puede ser como en sí el retraso del crecimiento intrauterino, la prematuridad y las infecciones respiratorias frecuentes o graves en la infancia, que esto van a impedir que los pulmones se desarrollen por completo. También las causas pueden ser el asma bronquial en la infancia y también el déficit del alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad congénita rara, pero que puede provocar en sí un EPOC en la edad temprana. Dentro de la fisiopatología yo he hecho un tipo resumen porque es diferente según sea la causa y según sea el cuadro que lleve el paciente. Pero por lo general y lo más común tenemos que el flujo aéreo está limitado por una obstrucción intrínseca de la vía aérea y por la pérdida de la fuerza de retracción pulmonar. Esto lo que va a provocar es una disminución en el flujo gaseoso pulmonar que obedece a diferentes mecanismos patógenos, donde los principales van a ser la inflamación y la fibrosis de pequeñas vías aéreas, la destrucción de la matriz proteica pulmonar, la hipertrofia e hipersecreción glandular, y así van a producir la constricción del músculo liso bronquial.
Durante la evolución de la enfermedad en sí, la compresión del árbol bronquial va a facilitar el colapso expiratorio de la vía aérea y esto va a producir una dificultad en el vaciamiento pulmonar. De este modo, el flujo expiratorio máximo se agota con un esfuerzo expiratorio mínimo. Entonces, así se va a establecer una limitación patológica de dicho flujo a todos los volúmenes pulmonares. Y esto, en consecuencia, cuando existe un aumento de la actividad respiratoria, el paciente no puede expulsar en sí el aire en el tiempo disponible de una expiración o en un volumen normal. Y entonces tenemos que el pulmón no alcanza su posición de reposo basal y esta condición fisiopatológica se denomina hiperinflación pulmonar dinámica y su resultado es la presencia de una presión intrínseca positiva al final de la expiración y un aumento del volumen pulmonar final. Y esto lo que va a hacer es un aumento del trabajo respiratorio y comienzo del trabajo de los músculos accesorios. Tenemos manifestaciones clínicas. Esta, como va a ser gradualmente, tarda en años en desarrollarse. Y al principio de la enfermedad o en un inicio precoz tenemos que aparece tos leve con producción de esputo claro entre los 40 y 50 años. Esta tos es caracterizada porque puede ser peores en las mañanas al levantarse y también es muy común aquí la disnea al hacer esfuerzo. Al principio es en pequeños esfuerzos. También es, es muy común ver que las personas envejecen, el mal estado físico de ellas y por ello tiende a disminuir en sí la actividad física de la persona que padece la enfermedad. Dentro de lo que corresponde a la evolución ya de la enfermedad, tenemos que las personas con EPOC al llegar a la mitad o finales de su sexta década, especialmente si continúan fumando, la disnea más molesto. Entonces tenemos una disnea de medianos y grandes esfuerzos. Muy a menudo se produce también neumonía o otras infecciones pulmonares, que estas pueden producir un ahogo grave e incluso si la persona está en reposo y puede requerir en sí hospitalización. Con el paso del tiempo, aún después de haber cedido la infección pulmonar, los ahogos persisten al realizar actividades diarias como pueden ser al bañarse, al vestirse y también al tener actividad sexual. Aproximadamente un tercio de las personas con EPOC experimentan una pérdida importante del peso, que las causas en sí no están claras y pueden diferir entre cada persona. Entre las causas más posibles se encuentran el ahogo como dificultad a la hora de comer y hay un aumento de la sangre de una sustancia denominada factor de necrosis tumoral. Es en sí que los pacientes van a expectorar sangre intermitentemente debido a la inflamación de los bronquios, lo que también aumenta la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. También se presenta el dolor de la cabeza matutino que puede deberse a la retención de dióxido de carbono y la disminución de los niveles de oxígeno en sangre como consecuencia de una respiración deficiente durante el sueño. Y conforme avanza la enfermedad, algunas personas afectadas, sobre todo las que tienen enfisema, adoptan patrones de respiración no habituales, como por ejemplo al exhalar fruncen los labios y otras se encuentran al inclinar el torso sobre una mesa, con los brazos extendidos sobre ella y apoyando el peso de las palmas o los codos, que esto quiere decir que esta maniobra va a mejorar en sí la función de ciertos músculos respiratorios y les va a ayudar a respirar mejor. Con el paso del tiempo, muchas personas afectadas desarrollan un tórax en sí en forma de barril, que a medida que los pulmones se agrandan debido al aire atrapado en ellos. Las concentraciones bajas de oxígeno en la sangre pueden hacer que la persona adopte un tinte azulado, lo que nosotros denominamos cianosis. Y también las zonas frágiles de los pulmones pueden romperse, permitiendo que el aire se escape desde los pulmones hacia una cavidad pleural, que esto se va a denominar neumotórax.
que esta complicación a menudo provoca dolor repentino, ahogo y requiere intervención médica cuanto antes para eliminar el aire de la cavidad pleural. Dentro de lo que corresponde a las complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que si no se tratan los niveles bajos de oxígeno, con oxígeno suplementario pueden surgir complicaciones, como si no provocan que la médula ósea envíe más glóbulos rojos o también denominados eritrocitos al torrente sanguíneo, y ahí se va a formar lo que es la policitemia secundaria o también llamada eritrocitemia. También los niveles de bajos de oxígeno en sangre constriñen los vasos sanguíneos que se dirigen desde el lado derecho del corazón a los pulmones, lo que va a aumentar la presión de estos vasos. Como consecuencia de esto va a causar la denominada hipertensión pulmonar, que puede aparecer una insuficiencia del lado derecho del corazón o también llamado cor pulmonar. Tenemos también que las personas con insuficiencia cardíaca derecha presentan edema de las piernas y las concentraciones elevadas de dióxido de carbono provocan que la sangre se vuelva ácida, entonces va a producir una acidosis respiratoria. Estas personas por lo general se sienten somnolientas y pueden entrar al coma y morir si el problema no se corrige. También tenemos que tienen un riesgo alto las personas con EPOC en desarrollar anomalías del ritmo cardíaco o también conocidas como arritmias. Y además, si son fumadoras y tienen mayor riesgo de producirse cáncer de pulmón. Otras complicaciones puede ser en la osteoporosis, la depresión en sí por la calidad de vida que tienen estos pacientes, una arteriopatía coronaria, la pérdida de masa muscular o atrofia, ya que ellos dejan de hacer sus actividades diarias por el simple hecho de tener la disnea. Y también podemos incluir aquí el reflujo gastroesofágico. Ya. Lo que corresponde al diagnóstico se le puede a este paciente diagnosticar a través del cuadro clínico, de radiografías de tórax y de pruebas de función pulmonar. En el cuadro clínico lo que vamos a encontrar en sí va a ser la tos prolongada y productiva, la disnea, las sibilancias, la disminución de los sonidos normales de la respiración cuando se auscultan los pulmones. La persona afectada necesita también mucho tiempo para exhalar el aire inhalado y va a producir una expiración prolongada. Los movimientos del tórax también van a disminuir durante la respiración y hay mayores participación de los músculos del cuello y también los músculos de los hombros. Dentro de lo que corresponde a la radiografía, la enfermedad leve, la radiografía de tórax suele ser normal, pero cuando ya se empeora, muestra los pulmones con exceso de aire o también llamados pulmones hiperinsuflados. También al adelgazamiento de los vasos sanguíneos o la presencia de quistes en los pulmones, denominados estos bullas, que sugiere la existencia de enfisemas. Dentro de las pruebas de función pulmonar se puede evaluar la obstrucción del flujo aéreo con una espirometría expiratoria forzada, que esta es una prueba que mide la cantidad de aire y la rapidez con la que se puede exhalar los pulmones para demostrar en sí la obstrucción del flujo de aire y hacer un diagnóstico. Y aquí lo que vamos a hacer es que evaluar la cantidad máxima de aire que una persona puede exhalar en un segundo. También podemos guiarnos por la oximetría de pulso, que puede medir la cantidad de oxígeno en la sangre mediante el uso de un sensor colocado en el dedo o en un lóbulo de la oreja. Nos podemos guiar por la gasometría arterial, por un electrocardiograma y también por una ecocardiografía. Ya. Lo que corresponde al tratamiento, en sí el tratamiento base va a ser dejar de fumar, ¿no? Programas para dejar de fumar, a los pacientes darle motivación psicológica para
para que dejen el vicio, el alivio de los síntomas, por ejemplo, mediante fármacos, cuidados de apoyo, por ejemplo, la rehabilitación pulmonar, la vida nutritiva, las inmunizaciones, porque esto es muy importante porque ellos van a tener más como predisponencia a tener neumonías, gripe. Por lo tanto, hay que vacunarse contra la gripe cada año. La oxigenoterapia y por último puede ser un trasplante pulmonar. Ya, el tratamiento de los síntomas pueden ser en sí por los fármacos broncodilatadores, que aquí se pueden ser en sí los fármacos anticolinérgicos y los beta-adrenérgicos. Tanto los fármacos anticolinérgicos como los beta-adrenérgicos van a relajar los músculos que rodean a los bronquios. Por ejemplo, los anticolinérgicos, aquí tenemos el ipratropio, el umeclidinio, aclidinio y el tiotropio. El ipratropio por lo general se administra unas 4 veces al día, el aclidinio 2 veces al día y el triotropio y el umeclidinio se administran una vez al día. Y la inhalación de los beta-adrenérgicos, el efecto es inmediato, como aquí tenemos el salbutamol, que alivia la sensación de disnea o de ahogo más rápidamente que los anticolinérgicos. Y por lo general, estos beta-adrenérgicos se les va a administrar a los pacientes cuando tienen una fase de crisis. Dentro de los beta-adrenérgicos tenemos el salmeterol, el formoterol, el arformoterol, el bitanterol, el oloterol y el idacaterol, que son fármacos de acción prolongada. Y estos por lo general se van a administrar cada 12 horas. Ya. También tenemos para el alivio sintomático los fármacos corticosteroides que son útiles para muchas personas con EPOC de moderada a grave, cuyos síntomas no se han podido ser controlados por otros fármacos o para los que tienen recidivas frecuentes pese a usar otros fármacos. También tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 4 como el ruflumilast, que reducen la inflamación y ensanchan en sí o dilatan las vías respiratorias. También tenemos tratamiento antibiótico terapia como la citromicina o la eritromicina, que estos pueden ayudar a prevenir los brotes de EPOC, especialmente en personas propensas. La teofilina, que no se usa en forma frecuente, pero solo se administra en pacientes que no responden a otros fármacos. Y aquí tenemos que tener en cuenta que su dosificación debe ser estrictamente controlada por algún médico y algunas personas pueden medirse los niveles de sangre, se tiene que medir los niveles de sangre en forma periódica. Ya, y también tenemos que existen algunos médicos que se van o se inclinan por los fármacos expectorantes para ayudar a rebajar las secreciones y facilitar su expulsión y así disminuir la sensación de ahogo en el paciente. Pero no hay pruebas claras de que estos fármacos funcionen. No, pueden también evitar la deshidratación o impedir que se espese las secreciones. Eso es todo, Doc. Muchas gracias. Muy bien, Aldana. Bien hecho el resumen. A ver, ¿qué dice José? A ver, José, entonces el EPOC siempre nos da dos enfermedades clásicas, como es la bronquitis crónica y el enfisema. Entonces, ¿cuál sería, cómo definirías a cada una de estos? ¿Cómo las diferenciarías? Bueno, a ver, lo que decía definir que es el enfisema, que es cuando hay una dificultad para respirar debido a una afección pulmonar. Y aquí están dañados los alvéolos, ¿no? Y en cambio en la
en la bronquitis es más bien una inflamación del revestimiento de los bronquios. Ya. Entonces, la bronquitis crónica se caracteriza principalmente por un cuadro de tos sin causa, diríamos. O sea, sin una enfermedad aguda, que por lo general aparece durante la mayoría días del mes y que al menos debe persistir por 3 meses al año, en 2 años consecutivos para dar esta. En cuanto a la fisiopatología, el revestimiento mucoso de los bronquios presenta una inflamación y finalmente una cicatrización. Entonces, esto es lo que hace que la cantidad excesiva de moco que queda atrapada en las vías respiratorias inflamadas con obstrucción al flujo de aire provoca esta dificultad para respirar. El paciente no puede eliminar este moco espeso que se convierte en un medio de colonización para bacterias y para la aparición de alguna infección. Es por eso que, es por eso que también, como dijo Aldana, también se puede dar antibióticos, ¿no es cierto? En cambio, el enfisema se define por un cuadro de obstrucción al flujo de aire debido a alteraciones en el tejido pulmonar. Como dijo José, las paredes de los alveolos pierden su elasticidad y se rompen, de manera que el aire queda atrapado en los espacios alveolares aumentados de tamaño, alterando así el intercambio de gas. Entonces son dos patologías totalmente diferentes. El enfisema es más frecuente en los varones. Los factores de riesgo para el enfisema son los mismos que para la bronquitis crónica. Además, hay una forma hereditaria de enfisema debido a la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es una proteína elaborada por el hígado, cuya función es la protección del pulmón. A ver, Andrea. A ver, en cuanto al diagnóstico, ¿qué nos podría decir? Bueno, ¿me escuchan ahí, no es cierto? Bueno, Sí. en las personas con EPOC va a aparecer primeramente lo que es una tos leve con producción de estufo claro, que nos hablaba que aparece esto entre los 40 y 50 años, que también suele ser esto más en la mañana, a la hora de levantarse. También se puede producir lo que es una disnea al hacer esfuerzo. También de ahí viene, bueno, lo que es la evolución, que por ejemplo, especialmente cuando las personas fuman continuamente, la disnea durante el esfuerzo es cada vez más molestoso. También nos hablaba de que se puede producir una neumonía u otra infección pulmonar. También que en más o menos un tercio de las personas van a experimentar lo que es pérdida importante de peso. También otra causa podría ser que tienen esta sensación de ahogo como dificultad y a la hora de comer, y también un aumento en lo que es la sangre de una sustancia que se llamaba factor de necrosis tumoral. También nos hablaba del dolor de cabeza matutino, que bueno, se podría deber a lo que es justamente la retención de dióxido de carbono y también lo que es la disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Eso también nos hablaba sobre que se adoptan también lo que es patrones de respiración no habituales, especialmente en las personas que tienen enfisema. También, por ejemplo, estas personas al exhalar también nos hablaba de que hay un fruncimiento de los labios, y también cuando suelen inclinarse sobre una mesa
o se suelen extender sobre ella. También nos hablaba que se puede desarrollar un tórax en forma de barril, debido a esto a que los pulmones se agrandan debido a lo que es el aire atrapado. Y de ahí, bueno, ya de que también pueda adoptar la persona una cianosis, o sea, un azulado en la piel. Ya, Esto, y luego lo que son las complicaciones. claro, bueno, lo que nos ha dado es principalmente el cuadro clínico, ¿no es cierto? Que es parte para hacer el diagnóstico también. Pero las otras cosas que ya son importantes para confirmar, sí, ojo, para confirmar esta enfermedad, pues ya están las pruebas de función pulmonar, ¿sí? Como la determinación de la capacidad vital forzada o el volumen expiratorio forzado, es decir, bajo eh, la realización de espirometrías, ¿sí? Una radiografía de tórax, como dijo Aldana, también es importante para determinar, para descartar otros procesos pulmonares y también para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Pruebas analíticas, una gasometría también nos puede ayudar. La oximetría nocturna también permite evaluar la falta de saturación que presentan durante la noche en pacientes con hipertensión pulmonar, sobre todo. ¿Sí? Entonces, todos estos exámenes también nos ayudan mucho en el diagnóstico, ¿sí? A ver, Alejandro, del EPOC y el cor pulmonale, ¿qué, qué significa eso? ¿De qué estaríamos hablando ahí? Como dijo la Aldana, se refiere a una enfermedad cardíaca pulmonar que es como una dilatación o una hipertrofia, se puede decir, del ventrículo derecho, a una consecuencia en problemas de la vasculatura de lo que es el parénquima pulmonar y puede conducir a una insuficiencia cardíaca que sería de tipo derecho. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, es una de las complicaciones ya tardías del EPOC, ¿no es cierto? Entonces ahí da origen a esta, a esta patología. Cristina, si está en condiciones. A ver, Yanni, en cuanto a la clasificación del EPOC, según la gravedad, ¿qué nos podrías decir? Siendo la compañera Aldana, pues la clasificación se la puede medir por leve, moderada, grave o muy grave. Entonces, de acuerdo a o sea, nos mencionaba también el porcentaje del aire de la FEB1, y con los usos de los broncodilatadores. Entonces, por ejemplo, nos decía que cuando era mayor al 80% era leve. Este FEB1, mayor o igual al 80% era leve. Cuando era entre el menor, o sea, entre el 50 y el 79%, era moderada. Cuando era menor al 50%, era grave. Entre el 30 y el 49% sería. Y cuando era ya menor al 30% de este porcentaje del FEB1, luego de haber usado un broncodilatador, ya se la consideraba muy grave. Dentro de los broncodilatadores que se podían usar, nos dijo el bromuro de ipatropio o el salbutamol, pero que más se usaba el bromuro de ipatropio. Ya, muy bien. Entonces, ese bromuro de ipatropio es el más utilizado actualmente, incluso en nuestra casa de salud también está a disposición eso. Sí, Doc, eso. Ya, muy bien. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues, este proceso patológico, ya para terminar,
Vamos a decir que se caracteriza por una limitación al flujo aéreo que no es completamente reversible. Esta limitación al flujo es por lo general progresiva y se asocia con una respuesta inflamatoria pulmonar anormal a partículas o gases nocivos, que son las que le complicarían más. Entonces, bajo esta denominación no deben incluirse ciertos procesos patológicos que cursen con obstrucción al flujo aéreo, que son de causa conocida por su anatomía patológica específica, como ocurren las bronquiectasias, que no entrarían de esta patología, el asma bronquial crónica tampoco, la fibrosis quística o la bronquitis obliterante. Sí, estas deberían excluirse de este diagnóstico, como ya lo vimos en el curso de la exposición. Bueno, entonces muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima semana.